Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Mare Nubium. En esta oportunidad vamos a reseñar el libro que tengo aquí, The Book of English Magic, o el libro de la magia inglesa, de los autores Philip Carr-Gomm y Richard Haygate. Y la primera aclaración que quiero hacer es que, como ya se habrán dado cuenta, el libro está en inglés. Investigué un poco y creo que no existe una versión en español, o al menos yo no la encontré. Para mí personalmente no es un problema porque soy traductor de lengua inglesa, habitualmente leo en inglés, sobre todo libros de no ficción, y trabajo en inglés también, así que estoy acostumbrado al idioma. Hecha esa salvedad, quiero aclarar que el libro está escrito en un lenguaje moderno y accesible, así que si ustedes también están acostumbrados a leer en inglés, aunque esta no sea su lengua materna, no van a tener una gran dificultad para entender el libro. A lo sumo tendrán que buscar algunos términos muy específicos relacionados con ciertas disciplinas arcaicas o prácticas mágicas muy locales, que ya les mostraré cuando veamos un poco más el índice. Otra cuestión importante: muchos de estos libros están escritos en inglés y no se traducen a otros idiomas. Ponen a pensar, esto tiene sentido porque gran parte de la corriente ocultista moderna proviene de Inglaterra y de países anglosajones. Así que traducir estos libros a muchos idiomas probablemente no sea muy rentable para las editoriales, aunque sí tenemos algunos casos puntuales de casas que traducen libros al español, sobre todo aquellos que son obras clásicas o de autores más populares. Ya vamos a hablar de algunas de ellas en los próximos videos. Así que veamos de qué se trata este libro sobre la magia inglesa. En su aspecto material, como pueden apreciar, es de tamaño mediano, aunque tiene un grosor considerable. Son unas 576 páginas. Y a pesar de esto es un libro liviano, ¿sí? Tiene tapa blanda y páginas que no son súper finas, pero tienen una textura más bien rústica. Sé que existe una versión de tapa dura, me pareció verla en algún video, pero nunca la encontré en persona y tampoco sé bien cómo luce en general su calidad. En cuanto al contenido, vale la pena aclarar que no se trata de un grimorio ni un libro de hechizos. Esto es más bien una introducción a la tradición inglesa de la magia desde el punto de vista histórico, y también contiene varios testimonios de practicantes de la actualidad. Si se ponen a pensar, sería imposible escribir una historia completa de la magia en Inglaterra, abarcando todos los protagonistas, lugares, sistemas mágicos y eventos. Pero estos autores logran cubrir una gran cantidad de temas en este libro. Vamos a echarle un vistazo al índice. Y por cierto, si están disfrutando del video, denle un me gusta, suscríbanse al canal para no perderse los próximos episodios. Vamos a ir viendo entonces de qué se trata este volumen. En primer lugar, yo cuando lo vi en una librería me llamó mucho la atención la portada, los símbolos alquímicos y mágicos que incluye, la parte estética me parece muy bien lograda. Conejos, magos, toda la clásica simbología de la magia inglesa. Y luego tenemos capítulos dedicados a cada momento histórico en la historia de la magia inglesa. Así que les leo un poco lo que dice. Por ejemplo, raíces antiguas y varitas mágicas es el primero. Luego tenemos el mundo del antiguo druida, el mundo del hechicero anglosajón, la materia de Bretaña, que es como se conoce a un conjunto de textos de literatura de la Edad Media relacionados con el ciclo de leyendas del rey Arturo y los caballeros de la Mesa Redonda. Luego tenemos transmutación y transformación, el mundo de los alquimistas. Ya en esta parte se habla sobre el astrólogo de la reina, el hombre que conversaba con los ángeles, en alusión a John Dee. Bueno, muchísimos temas que llegan hasta la actualidad, pasando incluso por el surgimiento de la aurora dorada y una mención a Aleister Crowley en el capítulo 11.
y termina con el renacimiento de la magia inglesa en el siglo XXI. Así que ya desde ese punto de vista es una obra muy interesante porque les da a ustedes un pantallazo general de toda la historia de la magia en Inglaterra, desde sus inicios, druidas, paganos, hasta la actualidad, pasando por Wicca y la brujería y la magia enoquiana y un montón de tradiciones en el medio. Bien, el libro comienza con unos mapas mágicos sobre sitios de interés de Inglaterra en general y luego tiene uno sobre Londres. Y aquí hay de todo, son las ubicaciones de librerías, por ejemplo, o sitios históricos donde ocurrieron hechos significativos en la historia de la magia, viviendas de protagonistas y demás. El libro contiene muchísimas imágenes y fotografías, material de archivo, que aunque esté en blanco y negro, se disfruta mucho, resulta muy interesante. También contiene cuadros en los que se informa sobre, por ejemplo, la biografía de algún autor o algún mago o personalidad de la época. En este caso, por ejemplo, Alfred Watkins, que fue uno de los que se dedicó a buscar estas líneas que atraviesan toda Inglaterra y que él asociaba con canales energéticos, en los que había puntualmente muchos monumentos y hitos históricos. De hecho, aquí tenemos Stonehenge y varios sitios alrededor de estas líneas. Y luego una parte muy interesante del libro es que propone realizar actividades que son más bien prácticas y de estilo lúdico, ¿sí? No está apuntado a una magia ya más avanzada, ni a alguien que esté practicando esto desde hace mucho tiempo. Es un acercamiento más casual. Y las actividades pueden ser buscar estas líneas, por ejemplo, en un mapa de tu ciudad. También propone, por ejemplo, en este capítulo, construir un instrumento para realizar la práctica de radiestesia, que es buscar agua debajo de la tierra con la ayuda de instrumentos caseros que se pueden fabricar muy fácilmente. Por ejemplo, en este caso con una percha o con una rama. También el uso del péndulo y mucho más. Así que este es un aspecto muy positivo y que busca también dirigirse al lector y generar el asombro y una mirada más fresca sobre los paisajes cotidianos que vemos todos los días, sobre los elementos que nos rodean y teñirlos de una pátina mágica, precisamente. Luego hay capítulos en los que, por ejemplo, nos enseñan a usar las runas, a leerlas, el alfabeto, cómo arrojarlas para obtener resultados como método adivinatorio. Bien, en cada capítulo también se incluyen testimonios, como decíamos antes, de magos y personas que practican estas tradiciones en la actualidad. Incluso, por ejemplo, druidas. Y esta parte del libro también está muy interesante porque uno puede ver cómo estas viejas o antiguas tradiciones se siguen practicando en la actualidad, cómo se reversionan y en algún punto también se modernizan, pero sin perder su esencia. Y otra sección importante de cada capítulo son las actividades para hacer en la ciudad. Things to do. Si ustedes tienen la posibilidad de viajar, por ejemplo, a Inglaterra, ellos proponen una serie de actividades que pueden realizar con un calendario en diferentes épocas del año. Por ejemplo, en este caso son los festivales druidas, que pueden presenciar en sitios públicos, porque
precisamente una de las características de esta práctica puntualmente es que es muy abierta y se hace al aire libre, en lugares naturales, y muchas veces el público puede presenciarlas. Tienen toda la información geográfica sobre estos sitios para poder visitarlos. Eso está muy bueno. Creo que es algo que pueden tener en cuenta si tienen pensado viajar, como una guía suplementaria. Luego tienen recursos y ahí van a aparecer los libros relacionados al tema del capítulo. Puede haber incluso películas, sitios web, en fin, de toda la información que ellos proponen sobre este capítulo van a encontrarla al final. Más grabados medievales. Más imágenes. Magia astrológica. Como pueden apreciar, es vastísima la cantidad de recursos e información incluida en un solo libro. Por supuesto, por cada uno de estos temas se podrían hacer libros aparte, y de hecho existen, pero esta es una muy buena introducción. Si no saben tanto de esta tradición mágica, puede ser una muy buena puerta de entrada. Cómo hacer remedios con hierbas, iniciación a la masonería, orígenes de la masonería, la teosofía, y mucho más. Aleister Crowley y otros integrantes de la Aurora Dorada. Incluso al final hay una sección dedicada al tarot y una explicación sobre el significado de los arcanos mayores y menores. En fin, pueden encontrar muchísima información aquí y no se van a aburrir. Realmente es un libro muy entretenido, con muchísimos recursos en los que ustedes luego pueden seguir investigando y buscando información, porque les da justamente todas las fuentes para hacerlo. Bueno amigos, esto ha sido por hoy la reseña de nuestro libro The Book of English Magic de Philip Carr-Gomm y Richard Heygate. Espero que les haya gustado. Se los recomiendo si están interesados en este tipo de temas o si les gusta la magia en general, porque no se van a arrepentir. Déjenme saber en los comentarios si lo conocen, si les interesa, si les gustaría leerlo. Eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima.